Desde tiempos inmemoriales, las historias de gigantes han cautivado la imaginación humana. Estos seres colosales, que dominaban a los mortales, han alimentado mitos y leyendas en todas las culturas. ¿Y si estas historias no fueran solo invenciones? ¿Y si los gigantes realmente hubieran pisado la Tierra en épocas remotas? En los anales de la historia, pocos textos exploran el misterio de los gigantes como la Biblia. Este antiguo texto relata una época en la que los gigantes vagaban por la tierra, criaturas de tamaño y poder inconmensurables, que encarnaban un desafío directo a la humanidad e incluso al propio Dios. La Biblia no es solo una colección de preceptos morales y consejos espirituales, es una crónica de la historia humana, íntimamente ligada a lo divino. Y entre sus páginas se esconde una guerra olvidada, un conflicto entre Dios y los gigantes, una guerra con profundas implicaciones para comprender nuestro lugar en el cosmos. Es una historia de fe puesta a prueba, de valentía frente a la adversidad y de intervención divina frente a un mal aparentemente insuperable. Es la historia de Dios contra los gigantes. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos ofrece vislumbres de la existencia de gigantes. Estas menciones dan forma a la historia e influencian la relación de la humanidad con lo divino. Encontramos referencias a los gigantes en el Génesis, Números, Deuteronomio, Josué y los Salmos. Génesis capítulo 6, versículo 4, habla de los Nefilim, iniciando un debate interminable. Los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres, dando origen a los Nefilim. ¿Estos hijos de Dios eran seres angelicales o algo completamente diferente? Los Nefilim eran hombres poderosos, que inspiraban temor por sus capacidades extraordinarias. La identidad de los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 4, sigue siendo un tema de intenso debate. Algunos interpretan este pasaje como una referencia a ángeles caídos que descendieron a la tierra, que engendraron a los monstruosos Nefilim. Otros argumentan que se trataba de hombres pertenecientes a un linaje favorecido por Dios, cuyos matrimonios mixtos dieron lugar a individuos poderosos. Los Nefilim representaban una profunda transgresión de las fronteras entre lo divino y lo humano. Su presencia engendró una maldad sin precedentes, llevando a Dios a purificar el mundo. El capítulo 6 del Génesis, versículo 4, se alza como uno de los pasajes más intrigantes y debatidos de toda la Biblia. Es un versículo envuelto en misterio. Su lenguaje críptico suscita infinitas especulaciones. Los Nefilim estaban en la tierra en aquella época e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Cada frase hace alusión a una historia mucho más grandiosa e inquietante de lo que parece. La incógnita central reside en la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Estos hijos de Dios eran seres angelicales, rebeldes, celestiales? ¿O la frase hace referencia a un linaje de humanos distinguido por su piedad? El texto no ofrece respuestas fáciles, dejándonos lidiando con sus implicaciones. La ambigüedad ha alimentado siglos de debates entre teólogos y eruditos. Algunos lo interpretan literalmente, evocando ángeles mezclándose con humanos. Otros sugieren que representa los peligros del adulterio espiritual. Cualquiera que sea la interpretación, esta unión representa una profunda ruptura del orden natural. Es una historia que habla de la fascinación del hombre por lo prohibido y del potencial del caos. La frase «hijos de Dios», Benenai Halhim en hebreo, aparece en otros pasajes bíblicos, pero su significado no siempre es coherente. En algunos contextos, se refiere claramente a los seres angelicales, miembros del consejo divino que rodea el trono de Dios. Esta ambigüedad hace que la interpretación del capítulo 6 de la Génesis, versículo 4, sea particularmente difícil. Aquellos que favorecen la interpretación angelical destacan la naturaleza aparentemente sobrenatural de los Nefilim. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron, lo que sugiere una voluntad deliberada de interactuar con la humanidad. El debate sobre la identidad de los hijos de Dios refleja cuestiones teológicas más amplias sobre la naturaleza de los ángeles y sobre la relación entre lo divino y lo humano. Si bien gran parte del debate en torno a Génesis, capítulo 6, versículo 4,
se centra en la identidad de los hijos de Dios, el papel de las hijas de los hombres resulta igualmente intrigante. ¿Fueron participantes conscientes o peones inconscientes en un drama cósmico? El texto ofrece pocas pistas, lo que nos deja reflexionando sobre su papel en esta enigmática historia. Las mujeres han desempeñado un papel crucial en la historia. La historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres no termina en Génesis capítulo 6, versículo 4. Sus ecos resuenan a lo largo de toda la Biblia, dando forma a relatos posteriores e influyendo en la relación entre la humanidad y lo divino. Los Nefilim, descendientes de esta unión prohibida, simbolizan los peligros de alejarse del camino recto de Dios. La Biblia describe a los Nefilim como hombres poderosos y hombres de renombre, pero su fuerza y sus hazañas se presentan como una fuente de miedo y corrupción. La historia sirve como preludio del diluvio, una advertencia sobre las consecuencias de abandonar el camino divino. Los Nefilim, junto con la humanidad, son arrastrados por las aguas del diluvio, un testimonio del poder destructivo del pecado descontrolado y de la autoridad suprema de Dios sobre la creación. La llegada de los Nefilim al escenario del mundo no fue pacífica. Su presencia, nacida de una unión prohibida, parecía envenenar el aire mismo. La tierra, antes un jardín de armonía, comenzó a gemir bajo el peso de su iniquidad. El libro del Génesis describe una época donde la tierra estaba llena de violencia y donde cada ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. La humanidad, creada a imagen de Dios, se había apartado del camino recto, seducida por el atractivo del poder y la gratificación personal. Los Nefilim, con su estatura y fuerza inmensas, se convirtieron en los símbolos de esta corrupción galopante. Ellos encarnaban las consecuencias de la ambición desmedida y la naturaleza seductora del saber prohibido. Su presencia servía como un recordatorio constante de la caída de la humanidad de la gracia, un contraste impactante con la pureza original de la creación. El tejido mismo de la creación parecía desgarrarse bajo su influencia. Las fronteras entre lo divino y lo humano, antes claramente definidas, se volvieron borrosas. El orden natural, cuidadosamente diseñado por Dios, fue sumido en el caos. El mundo, antes lleno de la música de la creación, ahora resonaba con la disonancia del pecado. El hedor del mal ascendía al cielo, un olor tan potente que llegó a las fosas nasales de Dios. Y mientras contemplaba su creación, su corazón se llenó de dolor y justa ira. Él había creado la humanidad por amor, le había infundido vida y le había dado dominio sobre la tierra, pero ésta había desperdiciado su don, eligiendo seguir el camino de las tinieblas en lugar de la luz de su guía. El Señor vio que había llegado el momento de una intervención radical. La corrupción se había extendido demasiado, purificaría la tierra lavando la impiedad, y así desencadenó un diluvio para purificar su creación. Pero en medio del juicio, la esperanza subsistía. Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Recibió la orden de construir un arca para preservar la vida. El arca se erguía como un faro de esperanza en el caos. Noé reunió a su familia y a parejas de cada criatura viviente. Cuando la lluvia comenzó a caer, la tierra lloró. Las aguas subieron, engullendo todo a su paso. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar de los cielos, transformando la tierra en un torbellino de destrucción. Pero el diluvio no fue solo un acto de destrucción, también fue un acto de renovación. Como un pintor que limpia su lienzo, Dios preparaba el mundo para una nueva obra maestra. Incluso frente a tal iniquidad, la misericordia y el amor de Dios persistieron, ofreciendo una oportunidad de renacimiento. Habiendo sido purificada la tierra, Dios estableció una nueva alianza con Noé, simbolizada por el arco iris. El diluvio fue como un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo. La historia del diluvio es un testimonio de la justicia y la misericordia de Dios. Después del diluvio, el mundo era un lugar muy diferente. La humanidad comenzó a extenderse por la tierra, repoblando las regiones. El recuerdo de los gigantes permaneció grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Siglos después, los descendientes de Abraham, guiados por Moisés, emprendieron un viaje peligroso. Esta tierra, sin embargo, no estaba deshabitada.
Era el hogar de varias tribus, algunas amistosas, otras hostiles, y entre ellas un vestigio de los gigantes de antaño. Estos gigantes servían como un recordatorio brutal de que las batallas del pasado no se habían olvidado por completo. Los israelitas, habiendo presenciado el increíble poder de Dios durante su éxodo de Egipto, no se desanimaron fácilmente. Habían visto el Mar Rojo dividirse, habían sido alimentados por el maná celestial y habían recibido la ley del mismo Dios en el monte Sinaí. Sabían que con Dios de su lado, ningún obstáculo era insuperable. Sin embargo, la visión de estas imponentes figuras, descendientes de los Nefilim, sembraba el miedo en los corazones de muchos. Estos no eran solo hombres, eran gigantes. Su sola presencia era un testimonio del poder del caos y del legado persistente de una época en que el mundo estaba dominado por el mal. La tierra prometida, a pesar de toda su belleza y abundancia, albergaba en su interior las semillas de un terror ancestral, un desafío que pondría a prueba la fe y el coraje del pueblo elegido de Dios. Antes de entrar en la tierra prometida, Moisés envió a 12 exploradores para observar el territorio e informar sobre sus habitantes. Entre estos espías se encontraban Josué y Caleb, conocidos por su valentía y su fe. Encontraron valles fértiles, viñedos e higueras, pero también se toparon con gigantes, que sembraban el terror en la tierra. Los espías regresaron, temblando, describiendo a los gigantes como hombres de una estatura imponente. Mientras el miedo y la desesperación se apoderaban del campamento israelita, dos voces se alzaron para desafiarlos: Josué y Caleb. Caleb, con una voz que cubría a la multitud, silenció sus lamentos con una valentía nacida de una fe inquebrantable. «La tierra que hemos atravesado y explorado es realmente excelente», declaró Caleb. «Si el Señor nos mira con buenos ojos, nos llevará a esa tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. No teman al pueblo de esa tierra, porque serán pan comido para nosotros. No les teman». Josué estaba con Caleb, un hombre de fuerza serena y lealtad inquebrantable. Él también había sido testigo de las maravillas del Señor y del terror de los gigantes. Él se hizo eco de las palabras de Caleb, instando al pueblo a confiar en las promesas de Dios y a no temer. Si el Señor está con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. No teman a la gente de esta tierra, son pan comido para nosotros. A pesar de su miedo inicial y la reticencia de los israelitas, llegó el momento en que no pudieron evitar enfrentarse a los gigantes. Bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación que no había conocido la esclavitud en Egipto, cruzó el río Jordán y comenzó la conquista de la tierra prometida. Se enfrentaron a numerosos enemigos durante su campaña, pero las batallas contra los gigantes tenían un significado especial. Estos encuentros no eran simples conflictos territoriales, eran enfrentamientos entre dos visiones del mundo, un testimonio del conflicto eterno entre Dios y las fuerzas del caos representadas por los gigantes. Entre los gigantes que enfrentaron estaban los refaitas, otra tribu descendiente de los Nefilim, que habitaban la tierra al este del Jordán. Los refaitas, conocidos por su inmensa altura y fuerza, eran un enemigo formidable, pero no eran rivales para los israelitas, fortalecidos por la promesa de Dios y guiados por la genialidad estratégica de Josué. Los israelitas, animados por su fe y su deseo de ver cumplidas las promesas de Dios, lucharon con una ferocidad nacida de generaciones de espera. Derribaron las fortalezas de los gigantes, destruyeron sus ejércitos y reclamaron la tierra como su herencia, demostrando que incluso los gigantes más formidables eran impotentes ante el poder del Todopoderoso. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más atemporales de valentía y fe, una historia que ha cautivado a generaciones. Este enfrentamiento épico no fue solo un duelo personal, sino un momento crucial en la guerra entre Dios y los gigantes. Mucho después de que Josué y los israelitas conquistaran la tierra prometida, aún quedaban focos de resistencia de gigantes. Entre ellos se encontraba Goliat, un campeón filisteo de estatura inmensa y fuerza aterradora. David, un joven pastor, parecía un héroe improbable para enfrentarse a este adversario monstruoso. Era el menor de 8 hermanos, conocido por su viva inteligencia y su devoción a Dios. Y sin embargo, en este joven pastor aparentemente común, latía el corazón de un león. Goliat era un espectáculo aterrador.
Con más de 3 metros de altura y una armadura de bronce, su lanza era como una viga de telar y su escudo lo protegía como una muralla. Era la encarnación de la fuerza bruta. Goliat gritó, su voz resonando por todo el valle. «Elijan a un hombre que se enfrente a mí. Si me mata, nosotros seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos». Sus palabras eran un desafío, buscando infundir terror. Durante 40 días, Goliat lanzó su desafío, y durante 40 días, los israelitas se paralizaron de miedo. El rey Saúl estaba aterrorizado por la estatura y la ferocidad de Goliat. El ejército israelita, desmoralizado y paralizado por el miedo, se enfrentaba a una prueba de fe. ¿Confiarían en el poder del Todopoderoso para ser liberados? Goliat había preparado el escenario para una confrontación que revelaría el extraordinario poder del Dios de Israel. Un día, Jesé, el padre de David, lo envió al campamento israelita para llevar comida a sus hermanos que servían en el ejército de Saúl. Cuando David llegó al campamento, escuchó el desafío habitual de Goliat, palabras llenas de desprecio y arrogancia. Observó con estupor cómo los soldados israelitas, guerreros experimentados, temblaban ante las provocaciones del gigante. David preguntó a su hermano, ¿qué recibirá el hombre que mate a ese filisteo y quite esta vergüenza de Israel? ¿Quién es ese filisteo, ese incircunciso, para desafiar al ejército del Dios viviente? Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó llamar al joven pastor a su tienda. Saúl, buscando desesperadamente un campeón, vio en el entusiasmo juvenil de David un rayo de esperanza. Pero también vio la inexperiencia de David, su falta de corpulencia y armas. «No puedes luchar contra ese filisteo», protestó Saúl. «Solo eres un niño, y ese hombre ha sido guerrero desde su juventud». Pero David, con los ojos brillantes de una fe inquebrantable, no se dejó desanimar. Relató sus experiencias como pastor, cómo había protegido los rebaños de su padre de leones y osos, matándolos con sus propias manos. «El Señor, que me libró de las garras del león y de las zarpas del oso, también me librará de la mano de ese filisteo», declaró David. La fe de David en Dios estaba arraigada en la experiencia personal que tenía de su fidelidad. Al rechazar la armadura del rey Saúl, David la encontró demasiado pesada. Se enfrentó a Goliat con su bastón, su honda y su fe en el Señor. Mientras David se acercaba, Goliat se burló de él. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?», bramó, pero David se mantuvo firme. «Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales». David tomó una piedra y la lanzó con todas sus fuerzas. Guiada por Dios, la piedra golpeó a Goliat en la frente. El gigante se desplomó en el suelo. Presos del pánico, los filisteos huyeron. Los israelitas se lanzaron tras ellos, logrando la victoria. La Biblia no es la única fascinada por los gigantes. Estos seres colosales pueblan los mitos y leyendas de culturas de todo el mundo, desde los escarpados paisajes de la antigua Grecia hasta las llanuras heladas de la mitología nórdica. En la mitología griega, los titanes, hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, gobernaron el cosmos antes del ascenso de los dioses del Olimpo. Estos seres titánicos, que encarnaban la fuerza y el poder primordial, se enfrentaron a Zeus y sus hermanos en una batalla por la supremacía, un conflicto que sacudió los cimientos mismos del universo. Los titanes, al igual que los gigantes bíblicos, representan un desafío al orden establecido, una advertencia sobre la fragilidad de la civilización frente a la fuerza salvaje. La imagen del gigante, a menudo representado como un ser monstruoso que habita en cavernas o que se alza sobre montañas, es un motivo recurrente en el folclore y la mitología. Estos gigantes, a menudo asociados con fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas o tormentas, encarnan la potencia majestuosa y a veces aterradora del mundo natural. Nos recuerdan la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas que escapan a su control. Las historias de gigantes, ya sea en la Biblia o en los mitos de otras culturas, a menudo sirven como relatos morales, advertencias sobre los peligros del orgullo, la avaricia y la búsqueda del poder, sin tener en cuenta la moral o las consecuencias. Nos recuerdan el poder de la narración para transmitir nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras convicciones más profundas.
Aventurándonos hacia el norte, nos encontramos con los gigantes de hielo de la mitología nórdica, criaturas monstruosas que habitan el reino helado de Jotunheim, una tierra de frío y oscuridad perpetua. Estos gigantes, a menudo representados como los enemigos de los dioses, representan las fuerzas caóticas de la naturaleza. Ymir, el gigante primordial nacido del deshielo, es un ejemplo notable de este arquetipo. De su cuerpo, los dioses formaron el mundo, su carne se convirtió en la tierra, su sangre en los mares y su cráneo en el cielo. Los gigantes de la mitología nórdica, al igual que sus homólogos en otras culturas, a menudo encarnan una fuerza inmensa, un vínculo profundo con el mundo natural y cierta libertad salvaje. Son a la vez una amenaza y una fuente de fascinación, recordándonos los aspectos más salvajes de nuestra propia naturaleza. Las historias de Thor, el dios del trueno, enfrentándose a los gigantes con su poderoso martillo, Mjolnir, se encuentran entre las más populares de la mitología nórdica. Estas historias reflejan la lucha constante entre el orden y el caos, el frágil equilibrio que debe mantenerse para preservar al mundo de la destrucción. ¿Por qué los gigantes ocupan un lugar tan importante en el imaginario humano a través de todas las culturas y a lo largo de la historia? Quizás porque representan nuestros miedos y ansiedades más profundos, amplificados a una escala colosal. Los gigantes encarnan lo desconocido, lo incontrolable, las fuerzas que nos superan tanto física como metafóricamente. La imagen del gigante que domina el paisaje puede verse como una proyección de nuestro propio sentimiento de insignificancia frente al poder de la naturaleza. Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y otros desastres naturales nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana y el extraordinario poder de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Los gigantes también se nutren de nuestro miedo primario a los depredadores, a ser cazados y devorados por algo mucho más grande y fuerte que nosotros. Este miedo, profundamente arraigado en nuestra historia evolutiva, encuentra su expresión en los mitos y leyendas como criaturas monstruosas que acechan en las sombras, esperando para devorar a los incautos. Las historias de gigantes, aunque a menudo aterradoras, también tienen un propósito. Nos permiten enfrentarnos a nuestros miedos de forma segura y simbólica, explorar las fronteras entre lo conocido y lo desconocido y reafirmar la importancia del coraje, el ingenio y la fe frente a la adversidad. La presencia de mitos sobre gigantes en diversas culturas plantea preguntas fascinantes sobre la narración humana y los arquetipos universales. ¿Podrían estas historias indicar una memoria ancestral común? ¿Una época en la que los gigantes realmente caminaron sobre la tierra? ¿O son simplemente producto de nuestra imaginación, un reflejo de nuestros miedos y aspiraciones más profundas? Algunos investigadores sugieren que los mitos sobre gigantes podrían tener su origen en encuentros reales con antiguas especies de homínidos. Sean cuales sean sus orígenes, los mitos sobre gigantes siguen resonando en nosotros hoy en día. A lo largo de la Biblia, los gigantes simbolizan la corrupción espiritual y moral. Su inmensa estatura es una metáfora del orgullo, de la ambición desmesurada y del desafío a Dios. La verdadera fuerza reside en la humildad, la rectitud y la alineación con la voluntad divina. La Torre de Babel ilustra perfectamente esta ambición arrogante que desafía la soberanía de Dios. Esta transgresión condujo al caos y a la división, una advertencia sobre la futilidad de desafiar lo divino. El poder, al igual que el fuego, puede ser una fuerza beneficiosa o destructiva, dependiendo de cómo se use. Puede construir, curar, proteger o, por el contrario, destruir, explotar y oprimir. Los gigantes representan la influencia corruptora del poder cuando se desconecta de la justicia y la compasión. Su fuerza se convierte en un instrumento de dominación y autoglorificación. Gobiernan por el miedo, explotando a los débiles e ignorando la dignidad humana. El verdadero liderazgo, por otro lado, se basa en el servicio, la humildad y el respeto por cada individuo. La historia del rey Saúl ilustra perfectamente los efectos nocivos del poder en el corazón del hombre. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero se dejó llevar por el orgullo y la paranoia. Consumido por la envidia y el miedo, desafió la voluntad divina, precipitando así su propia caída.
Los gigantes nos recuerdan que la verdadera fuerza reside en el apoyo que brindamos a los demás y en la defensa de la justicia. Si bien los gigantes de la Biblia pueden parecer figuras de mitos y leyendas lejanas, sus historias tienen una relevancia temporal, desafiándonos a enfrentar a los gigantes que residen en nuestros propios corazones. No son gigantes de carne y hueso, sino gigantes de orgullo, envidia, avaricia, ira y todos los demás vicios que pueden deformar nuestro carácter y alejarnos del camino de Dios. Puede que no poseamos la estatura física de Goliat ni la fuerza bruta de los Anakim, pero todos nos enfrentamos a tentaciones, a momentos en que nuestros deseos y ambiciones amenazan con sobreponerse a nuestro buen juicio. Los gigantes sirven como espejos, reflejando el potencial de oscuridad y destrucción que se esconde dentro de cada uno de nosotros. La historia de la victoria de David sobre Goliat ofrece un mensaje de esperanza y aliento. David, un simple pastor, parecía irremediablemente superado por el gigante filisteo. Sin embargo, armado con su fe en Dios y un corazón lleno de valentía, triunfó sobre su aparentemente invencible enemigo. La historia de David nos recuerda que incluso el más pequeño de nosotros puede superar los desafíos más grandes cuando ponemos nuestra confianza en Dios y dejamos que su fuerza actúe a través de nuestra debilidad. Es una llamada a enfrentar a nuestros propios gigantes, esas batallas internas que amenazan con impedirnos alcanzar el potencial que Dios nos ha dado. La destrucción de los gigantes en la Biblia resalta una verdad profunda. Dios es un Dios tanto de justicia como de misericordia. Él se alegra de mostrar compasión y ofrecer redención, pero no puede tolerar la maldad indefinidamente. Los gigantes, al desafiar la autoridad de Dios, enfrentan las consecuencias de sus actos. El diluvio purificó la tierra de la maldad desenfrenada, incluyendo a la progenie monstruosa. Este acto de intervención divina fue también un acto de misericordia, ofreciendo a la humanidad un nuevo comienzo. Las batallas de los israelitas contra los gigantes están llenas de actos de valentía y fuerza extraordinarias. Moisés dividió el Mar Rojo en dos, hizo brotar agua de una roca y recibió los 10 mandamientos. Josué guió a los israelitas a la victoria, haciendo derrumbar las murallas de Jericó y ordenando al sol que se detuviera. David se enfrentó a Goliat, armado con una honda y fe, matando al gigante. Estos héroes muestran lo que Dios puede lograr a través de la fe. Las batallas contra los gigantes en la Biblia, aunque a menudo se describen en términos físicos y militares, también representan un conflicto espiritual más profundo, que se libra desde los albores de la creación. Es una batalla entre el bien y el mal, el orden y el caos, la fe y la duda, una batalla que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Los gigantes, en su desafío a Dios y su encarnación de la corrupción humana, representan las fuerzas de la oscuridad que buscan socavar el plan divino y esclavizar a la humanidad al pecado y al miedo. Son agentes del caos que buscan subvertir el orden divino y hacer que el mundo vuelva a la oscuridad primordial que existía antes de la creación. Los israelitas, elegidos por Dios para ser una luz para las naciones, se encontraron en la primera línea de este conflicto cósmico. Sus batallas contra los gigantes no eran simples conflictos territoriales, eran escaramuzas en una guerra más amplia por el alma de la humanidad. Sus victorias, a menudo conseguidas contra todo pronóstico, afirmaban la soberanía de Dios, demostrando que incluso el mal más formidable no está a la altura del poder del Todopoderoso. Esta batalla espiritual continúa hasta el día de hoy, librándose en los corazones y las mentes de los individuos y reflejándose en los conflictos que asolan nuestro mundo. Puede que los gigantes a los que nos enfrentamos no sean gigantes en el sentido literal, pero no son menos reales o peligrosos. La avaricia, la envidia, el odio, la violencia, la opresión y todas las demás manifestaciones del pecado que amenazan con consumirnos. Incluso en nuestra era moderna marcada por el progreso científico, la fascinación por los gigantes persiste. Los relatos de su existencia no han sido relegados del todo al reino de la mitología. Murmullos sobre los gigantes resuenan a través de la arqueología, la antropología y el folclore.
indicios inquietantes emergen, sugiriendo una época en la que los humanos compartían la Tierra con seres de una estatura extraordinaria. Esqueletos gigantescos, exhumados de túmulos antiguos, enormes huellas grabadas en la piedra prehistórica y estructuras enigmáticas desafían las explicaciones convencionales. Estas anomalías alimentan las especulaciones sobre un pasado envuelto en misterio. Gigantes en la Tierra, interpretando las pruebas. Hay que admitir que las pruebas sobre gigantes son a menudo anecdóticas y están abiertas a la interpretación. Las historias transmitidas de generación en generación, aunque potencialmente conservan núcleos de verdad, también pueden ser adornadas o distorsionadas con el tiempo. Las pruebas físicas, como huesos o huellas de gran tamaño, pueden ser difíciles de atribuir con certeza a seres humanos gigantes sin un análisis científico sólido y una comparación con especies de homínidos conocidas. Una de las explicaciones más comunes que ofrecen los escépticos es que los restos de gigantes a menudo se identifican erróneamente, perteneciendo a animales extintos en lugar de a seres humanos. Los huesos de mamuts, mastodontes u otras criaturas de gran tamaño, si se examinan bajo el prisma del folclore y las expectativas, podrían interpretarse erróneamente como pertenecientes a humanoides gigantes. Además, la mente humana tiene una tendencia bien documentada a buscar patrones y explicaciones, incluso cuando no existen. La pareidolia, el fenómeno de percibir patrones significativos en estímulos aleatorios o vagos, podría llevar a los individuos a interpretar formaciones naturales como formaciones rocosas inusuales o sombras de formas extrañas como prueba de la existencia de gigantes. A pesar de estos argumentos escépticos, algunos investigadores sostienen que la cantidad y consistencia de los relatos de gigantes en todas las culturas y a lo largo de la historia justifican una mayor investigación. Argumentan que descartar todos estos relatos como engaños o interpretaciones erróneas corre el riesgo de que pasemos por alto pistas potencialmente valiosas sobre nuestro pasado remoto y la posibilidad de que nuestra comprensión de la evolución humana sea incompleta. El debate sobre la existencia de gigantes a menudo se ve atrapado entre aquellos que se aferran a interpretaciones literales de textos antiguos y aquellos que abordan estas historias con un enfoque más crítico y científico. Es esencial abordar este tema con honestidad intelectual y con la voluntad de considerar perspectivas que desafíen nuestras ideas preconcebidas, mientras que la comunidad científica, en general, sigue siendo escéptica sobre la evidencia existente de la existencia de gigantes. La posibilidad, por pequeña que sea, sigue fascinando. Tal vez, en un rincón remoto del mundo, oculto bajo capas de sedimentos o escondido en una cueva inexplorada, se encuentre la clave para desentrañar este antiguo misterio. Hasta que no se descubran pruebas tangibles, la cuestión de si los gigantes realmente caminaron por la Tierra junto a nuestros antepasados probablemente seguirá siendo objeto de debate y especulación. Las historias, sin embargo, sin duda persistirán, transmitidas de generación en generación, alimentando nuestra imaginación y recordándonos que el mundo, incluso en esta era de progreso científico, todavía guarda sus propios misterios que esperan ser desvelados. Ya sea que los gigantes resulten ser realidades históricas o simplemente producto de nuestra imaginación colectiva, su presencia constante en nuestros mitos y leyendas es un testimonio del poder de la narración, de capturar la fascinación humana por lo desconocido, lo extraordinario, y la posibilidad siempre presente de que nuestro mundo pueda ser aún más maravilloso y extraño de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. Las historias de Dios contra los gigantes, aunque arraigadas en un pasado remoto, poseen una relevancia atemporal que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. Nos recuerdan que nosotros también nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas. Desafíos, obstáculos y adversarios que se alzan ante nosotros, amenazando con engullirnos por su tamaño y su ferocidad. Estos Goliat modernos puede que no sean gigantes en el sentido literal, pero no por ello son menos reales o intimidantes. Adoptan muchas formas: enfermedad, dificultades financieras, rupturas sentimentales, callejones sin salida profesionales, inseguridad, miedo, adicción y el peso omnipresente de las expectativas sociales.
se interponen entre nosotros y nuestros sueños, susurrando dudas, amplificando nuestras inseguridades y tentándonos a renunciar a las promesas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero estas historias también ofrecen un mensaje de esperanza y aliento. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas, que el mismo Dios que luchó por su pueblo en siglos pasados sigue luchando por nosotros hoy. Es el Dios que abrió el Mar Rojo, que hizo brotar agua de la roca, que dio a David el poder de vencer a Goliat y que promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Los gigantes a los que nos enfrentamos, aunque temibles, no son invencibles. Pueden parecer insuperables desde nuestro limitado punto de vista humano, pero con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo, vencer cualquier miedo y lograr victorias que parecen imposibles por nuestra cuenta. La clave para vencer a nuestros Goliat modernos es elegir la fe en lugar del miedo. El miedo nos paraliza, nos ciega a las posibilidades. La fe nos fortalece, nos da el valor para enfrentar nuestros miedos. Recordemos a David frente a Goliat. David vio una oportunidad de victoria. Se concentró en la fidelidad de Dios. Elegir la fe es dirigir nuestra mirada hacia el infinito poder de Dios. Podemos afrontar los desafíos con confianza, sabiendo que la victoria le pertenece a Dios. El gigante más temible al que nos enfrentamos está dentro de nosotros, nuestro pecado, nuestra falta de confianza, nuestros miedos y nuestros pensamientos negativos. Este gigante interior puede sabotear nuestros sueños y nuestras relaciones, alejándonos del amor y del propósito de Dios. Pero Dios nos ofrece una forma de vencerlo a través del poder del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo y dividió el Mar Rojo. Este amor triunfa sobre cualquier miedo. Cuando colaboramos con Dios, los gigantes se vuelven pequeños, revelando nuestra fuerza y nuestro coraje. Somos vencedores gracias a aquel que nos amó. Con Dios a nuestro lado, reclamamos la victoria en Cristo. Padre Celestial, hoy te damos gracias por las enseñanzas que se encuentran en tu palabra. Las historias de gigantes nos recuerdan que ningún desafío es demasiado grande cuando caminamos contigo. Ayúdanos a enfrentar a nuestros gigantes, ya sean miedos, dudas o tentaciones, con el mismo coraje que David enfrentó a Goliat. Danos la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe y la sabiduría para discernir tu voluntad en nuestra vida. Recuérdanos siempre que tú eres el Dios de lo imposible, el que lucha nuestras batallas y nos conduce a la victoria. Amén. Si te ha interesado este tema y deseas explorar otros misterios de la Biblia, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo y compartirlo. Juntos, descubramos los secretos más profundos de las Escrituras.